Ya está grabando mi hermano otra vez, dale pues. Ten cuidado con el cable, por Dios. Ambos sirven, están nuevecitos, los tanqué hace menos de 2 días. El vector de posición R entonces es x,0, ¿sí? x,0. Vendría con los otros vectores que son los que ejercen la fuerza. Con el primero que está, con el vector R'. Cable. R'1 que estaría en la posición, en Y estaría en 0, perdón, en X en 0. En X en 0, y en la posición Y estaría en D medios por la distancia que está acá, de acá a acá, y exactamente pues hablamos de la bisectriz de esta distancia, de acá. Los estoy invitando a que le pongan cuidado al hombre. Con R2 tenemos el vector 0 menos D medios. Ya estamos hablando debajo de la coordenada del eje Y, entonces estamos hablando del vector 0 menos D medios. Tenemos a R menos R suprima para la primera coordenada y el segundo vector tenemos R menos R prima, tenemos a X, menos D medios, y aquí tenemos a X, D medios. Ahora va a calcular las normas. Ahora vienen las normas de los dos vectores para las distancias. Estamos hablando de esto es x al cuadrado, menos d medios al cuadrado, todo a la 1 medio. Y x al cuadrado, perdón, más, esto es más d medios al cuadrado, todo a la 1 medio, que son las normas de los dos vectores. Por campo tenemos que es la K por el Q sobre R al cubo por vector, en este caso el vector R. Para el primer campo, para el campo 1, K, Q sobre el vector de distancia, R al cubo, que es el que tengo allá, el primer R'. Tenemos X al cuadrado más D medios al cuadrado, y esto a las 3 medios porque está al cubo, por el vector, y el vector correspondiente es X, menos D medios. Y el campo 2 es el que ejerce la fuerza 2, es el K por el Q sobre X al cuadrado más el D medios al cuadrado, todo a la 3 medios, por el vector de posición que es X, D medios, que es el vector que tengo acá en ese caso. Para hallar el campo total, pues es la sumatoria de los dos campos, E1 más E2. E1 más E2. Entonces tenemos con E total. Con cachuchas, por favor. Allá en E1 más E2 y todo eso. Y E total. Listo, muy bien. Sí, vectores.
Entonces, como estamos sumando los dos campos, o, coordenada por coordenada, o en este caso en la parte I y en la parte J, pues tenemos que la parte J, tanto menos de medios como más de medios se van. O sea que aquí la parte J se elimina, quedaría en 0. Aquí hay un factor común, que es este, que es KQ y KQ con, o sea, este es un factor común. Y sumamos las X, nos quedaría 2X en ese caso. El factor común sería X más X, quedaría 2X. Entonces quedaría KQ por 2X sobre X al cuadrado más D medios todo al cuadrado elevado a las 3 medios. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Listo, todo perfecto. Claro que eso era como vectorial, yo no sé qué pasó. Pónganle cachuchas. Sigue siendo vectorial. Ah, sí, esto es en la dirección I. Y cachucha la ¿qué? Cachucha. Ahí, sí señor. De la dirección I, sí, con él. Entonces, aquí el reemplazo es con X mucho mayor a E. Cuando tenemos X mucho mayor a E, pues la fácil es decir que este número es muy pequeño. Estamos diciendo que es un límite que tiende a 0 de este valor. Cuando este límite tiende a 0, pues queda la X cuadrado sola, elevada a la 3 medios. Que eso es igual. Acá, ya lo reemplazo acá por el valor con el que se conoce K, que es 1,4pi sobre epsilon sub 0. Cojo el Q, cojo el 2x, lo divido entre, ya teniendo en cuenta este parámetro de acá, decimos que es x al cuadrado elevado a la 3 medios. Sí, perfecto. Sí que la X, ¿no? La D se va porque es muy pequeña. Entonces ahí ya está el truco. Sería 2Q, por ahí va, ¿no? Por ahí va. 2QX, esto es X elevado a las 6 medios, que sería X al cubo. Esta X con esta X de acá se van, y quedaría que el campo total sería 1,4pi epsilon sub 0 2Q sobre X al cuadrado. Listo. Ese sería el campo total producido por esa disposición. ¿Sí estamos? Entonces miren. Listo, mi hermano, muchas gracias. Entonces miren, el campo total está definido de esta forma. Bueno, aquí podríamos cancelar este 2, creo, ¿sabes? Y quedaría, no sé si Renny lo pone con 1 sobre 2pi o lo deja con el 4 y no cancela el 2. Bueno, en fin. Listo, entonces miren, la situación que hay es la siguiente. Miren qué diferencia tan grande hay entre que las cargas una sea positiva y la otra sea negativa y que las dos sean positivas. Porque cuando una es negativa y la otra es positiva, es como si una le quitara poder a la otra de alguna forma, por decirlo así. Entonces por eso el campo desciende mucho más rápido. Cae con el inverso al cubo de la distancia, es que eso cae rapidísimo, mientras que el otro cae con el inverso al cuadrado de la distancia, entonces se demora más en caer. ¿Eso qué quiere decir? Que a distancias similares este campo es un poco más intenso que el otro. ¿Estamos de acuerdo? El otro campo es un poco más débil. ¿Sí estamos? Esto pues no es estrictamente un dipolo, sino es una estructura de dos cargas a una distancia definida, pero de signo positivo. ¿Sí estamos? Y eso sería la estructura de dipolo ahí. Muy bien. Entonces, eso era calistenia otra vez. Y ahora sí, adiós. Ténganse pues, que vienen dos que son como chéveres. El 12 y el 13. Entonces dice, el 13 dice lo siguiente. Vamos a hacer primero el 13 que siento que es un poco más tranquilo que el 12. Solo un poquito. Entonces dice, 13. Un tipo de cuadripolo eléctrico está formado por 4 cargas colocadas en los vértices de un cuadrado del lado 2A
El punto P se encuentra a una distancia X del centro del cuadrupolo en una línea paralela a dos lados del cuadrado, como se muestra en la figura 23. Entonces vamos a hacer el dibujito como para que se vea cómo es el problema que estamos resolviendo. Listo, entonces ese es el problema. ¿Listo? Básicamente ese es el problema que nos plantean. Distancia 2A, distancia 2A. Desde el centro parecen recomendarnos poner el sistema de coordenadas justamente ahí. Si estamos y nos piden que calculemos el campo producido por esa estructura de cargas acá. Los signos son menos, más, menos. ¿Sí estamos? Entonces nos recomiendan algo, nos dicen considere el cuadrupolo como dos dipolos. ¿Sí estamos? Eso es todo. Suerte. 5 minuticos, rayen eso. Y ya miramos a ver cómo lo podemos resolver. Sí. A mí me está haciendo tan lápiz. Está lápiz. Está lápiz. Eso. Sí, exactamente. Y por uno y por dos. Claro. Simplemente lo mismo por cómo la sale como el mismo. Este es el
este debe ser analizado. sea la carga P. Este es otro. Entonces, el comportamiento paciente va a ser igual para los lugares, va a tener un cambio. Porque aquí, después de este punto, es como si estuviera aquí. Sin par. ¿Esas van de qué son? Y con las vías. Vías. Sí, voy a rayar, ¿puedo? Hágale. Deja algo del parcial. 05, por ahí comentario que. Sorprendido. Es que se queda así. Y borrador tiene esto, sí. Tiene derecho a tirarle las cosas al profesor. Está para allá. Entonces, ¿cómo se comporta? Lo mismo que es este. Y este es el primer tipo. Y este campo positivo y positivo pero como veíamos por herencia positivo, y ahora analizo el campo ahí en esa plaza. Podría ser campo 1 es igual. Pero es así, campo 1, también del campo. Colores B. Vale, por eso para esto. Dice que los separados son iguales. Vale, se cancelan y se pone el papel. ¿Y cómo las B es igual a Q por D. Porque es lo mismo. Pues va, se varía con la
tenemos esta ecuación, ya no necesitamos son dos componentes y aquí son dos esta se suma y me da porque todos nos dan dos y porque porque las que tenemos dos ahora